Así es, Señor. Él es poderoso en todo. Él es poderoso en su majestuosidad, en su grandeza. Él es poderoso porque nos ha limpiado, porque ha sanado, porque ha quitado de nosotros, Señor, todo yugo de esclavitud. Por eso nos quedamos delante de tu presencia, Señor, y que tu palabra nos fortalezca hoy, Señor. Que tu palabra hoy traiga a nosotros el conocimiento y el entendimiento de tu verdad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que estamos en nuestros 51 días de fe. Y hoy estamos en el día número 35. Ya nos acercamos, nos faltan 16 días para culminar este desafío, que lo hacemos cada año. Llevamos ya, este es el tercer año consecutivo de hablar de lo que es la fe. Y algo muy importante, y es cómo Dios ha hecho ya milagros, prodigios, cómo Dios ha hecho sanidades, cómo el Señor nos ha mostrado ese amor que es sobrenatural y es sobreabundante. Ayer hablábamos entonces de la fe que nos permite ver la gracia de Dios. Y nos decía entonces que necesitábamos ser esforzados, ser valientes, para poder llegar a ese lugar de privilegio. Hoy vamos a hablar de la fe como una certeza en las promesas de Dios. Dios te ha enseñado, Dios te ha mostrado. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recordemos dos palabras muy importantes: certeza y convicción. Certeza viene de cierto, de que algo es seguro, de que nada ni nadie lo podrá cambiar. Y convicción quiere decir, yo estoy convencido, un convencimiento de aquel que le ha prometido. Porque ese que ha prometido es mayor que nosotros. Es que cuando a usted, el ser humano, cualquier persona, le hace una promesa, pues esas promesas son muchas veces con dudas. Por ejemplo, usted le dice a su esposa: ay, usted lo ha prometido cada rato. Eso lo promete usted casi siempre. Eso es algo que normalmente nosotros los seres humanos hacemos. Nosotros prometemos, pero literalmente muchas veces no cumplimos. ¿Sí? Porque nos pasamos la vida de promesa en promesa, pero ciertamente pocas veces vamos a cumplir lo que hemos prometido. Y hoy es un día importante para que traigamos a memoria las veces que usted y yo le hemos prometido a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos comprometido con el Señor a hacer cosas? Por mínimas que sean. En un momento de tribulación, en un momento de ansiedad, en un momento de afán, en un momento de peligro, en un momento difícil, en una circunstancia que no sea agradable a nuestra vida. Entonces nuestra boca, dice la Biblia, es ligera para hablar. Y después se nos olvida. Pero Dios no es así. Dios es totalmente contrario a lo que somos nosotros. La fe, como una certeza de las promesas de Dios, nos llevan entonces a ver a ese Dios maravilloso, aquel que ha prometido, aquel que ha sustentado. Y le voy a invitar que usted vaya al segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Miremos lo que nos dice entonces la palabra de Dios en 2 de Corintios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros
para la gloria de Dios. Entonces, miren tan bonito este versículo. Un versículo para que usted todos los días se acuerde, para que usted lo grabe aquí, lo marque en su corazón, que Él sea allí grabado como en una piedra. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiere decir, las promesas en Dios son para cumplirse. En Él son en el sí. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Si Dios le dijo a usted que lo iba a hacer, Dios lo hace. Es algo muy interesante la forma de Dios actuar. Entonces, recuerde que desde que iniciamos este seminario, ¿sí?, estos 51 días de fe, hemos recordado la necesidad de creer en las promesas de Dios. Usted está acá. Por ejemplo, en Colombia son las 5:28. Pero hay otras partes del mundo donde en este momento son aproximadamente las 12, 1 de la tarde. En otras partes son casi las 6 de la tarde donde se está conectando. Entonces, son esfuerzos que usted está haciendo. Y usted no está acá porque usted tenga tiempo para desperdiciar, no. Es porque usted ha decidido creerle a Dios. Porque usted ha decidido creer en la verdad de Dios. Porque usted ha decidido creer en esas promesas de Dios. Porque usted ha decidido, entonces, ver esa gloria del unigénito Hijo. Vuelvo y repito, ya hay varias personas que han dicho, pastor, ya el Señor me cumplió mi deseo, el milagro que yo estaba pidiendo. Recuerde que 51 días de fe es que el Señor nos cumpla un milagro. Y necesitamos aprender a vivir en esa esperanza de lo cual el Señor nos ha hecho partícipes. En las promesas de Dios está la victoria de los otros creyentes. Si usted y yo no creemos en las promesas de Dios, apague y vámonos, porque no vamos para ningún lado. La mayor promesa es la vida eterna, la promesa de la resurrección con Cristo, la promesa de abrir los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde, la promesa de que usted ya no es cola sino cabeza, donde usted entonces será llamado bendito, donde usted irá a una nueva Jerusalén, donde ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque su gloria todo lo resplandecerá. Esas son las promesas a las cuales usted y yo tenemos que vivir. O por ejemplo la promesa cuando morimos. Bienaventurado solo el hombre que ha muerto con Cristo, porque entonces sus trabajos cesan, pero sus obras van con Él. Todo lo que Él hizo, van con Él. Esa promesa de que el Señor tiene moradas allá en el cielo y que Él ha preparado una para nosotros, son promesas a las cuales usted y yo tenemos que aprender a sustentarnos y a mantenernos. O esa promesa de la seguridad de la vida en Cristo, la seguridad de nuestro Padre, o que Él te sustenta con la diestra de su justicia, o que Él te hace nuevo, que Él te ha puesto un corazón y un espíritu nuevo. También son promesas de Dios. Y Dios no abre la boca por abrirla. No, Dios cumple lo que le ha prometido. Por eso es que hay una garantía, como lo afirma el apóstol Pablo. ¿Qué dice? En el Señor sus promesas, en Él es sí, y en Él son amén. Recuerden que la palabra amén significa así será. El amén representa una palabra totalmente confiable y segura. Cuando Dios le puso el amén a esta frase, dijo,
es que con certeza lo voy a hacer. No hay duda alguna de que yo vaya a cumplir lo que le he prometido. Y esa es la invitación de hoy. Dios está diciendo con certeza y con seguridad que nos va a cumplir lo que nos ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Miremos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Mire lo importante aquí. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Ha faltado. Ninguna. Y esas mismas palabras que expresó por Moisés están escritas en la palabra de Dios. El libro del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Allí están escritas las palabras a Moisés. Y esas mismas hoy me las está trayendo a memoria. Está diciendo, mire, así como para Israel no faltó ninguna de esas palabras, para usted tampoco. Por eso es que Deuteronomio 28 es tan importante en nuestra vida. Cuando el Señor le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, para guardar y para poner por obra, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Quiere decir, esforzados, valientes, claro, para poner ¿qué? Sus palabras por obra. Para que seamos entonces multiplicadores de su verdad. ¿Qué tanto la palabra de Dios está en nosotros? Durante todos estos 51 días, durante estos 35 días, Dios nos sigue afirmando que en Él tenemos la seguridad que si lo que estamos pidiendo, mírenlo bien, si el deseo, si el milagro que usted y yo estamos pidiendo está bajo el propósito de Dios, entonces Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Si está bajo su propósito, si es agradable a su voluntad. Recuerde lo que el Señor dijo por el profeta Ezequiel cuando iniciamos estos 51 días. Yo, el Señor, lo he dicho, lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no voy a retratarme. Mira lo importante. Yo mismo lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retratar. Esas son las promesas que hoy tiene el Señor en nuestra vida. Hoy, ¿qué más le está diciendo? Ninguna de sus promesas que expresó a su siervo ha faltado. Ninguna de las promesas. Hoy podemos decir que el Señor nos ha incumplido. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es atento. Hoy es un día de ayuno. Usted ya tiene que haber preparado su tiempo de ayuno. Usted ya tiene que haber levantado dispuesto a decirle, Señor, voy a ayunar. Voy a estar delante de ti. Voy a consagrarme a ti para este día tan especial. El Salmo 111, versículos 7 y 8, miren lo que nos dice sobre esa seguridad y esa certeza. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Vuelvo y repito. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Las promesas de Dios se basan en la rectitud de su corazón. ¿En quién es Dios? El Señor no cambia. El Señor es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no es un Dios fluctuante. Dios no es un Dios de emociones. No. Dios es un Dios que actúa de una forma justa. Dios ama al ser humano. Por eso es que el Señor ha dado naciones por nosotros. Por eso es que el Salmo 139 dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Y él dice, y en el libro no faltó ninguna cosa por crear. Todo lo tenía perfecto. Entonces, ese Dios maravilloso, que es un Dios totalmente recto, que no se puede comparar con nosotros, y que pensamos que lo que usted y yo tenemos hoy es porque lo merecemos. Eso piensa el ser humano. Es que yo me lo merezco. Es que yo me lo... No, usted y yo no merecemos nada. El único que merece es Dios, alabarlo, adorarlo y exaltarlo. Porque Él es y será siempre aquel que nos ayuda. Dice Isaías 55:11, porque mire lo que es importante, porque cuando sale palabra de la boca de Dios, ingresa a nosotros como creyentes, nos impregna de su majestuosidad, regenera nuestra alma. Es decir, la palabra de Dios tiene tanto poder que nos hace diferentes a nosotros. ¿Pero es por qué? Por su rectitud. Porque Él no vive fluctuante. Entonces, como la palabra de Dios es verdad en Él, como la palabra de Dios entonces viene de su boca, ella viene a transformar el corazón. Ella viene entonces para que nosotros seamos nuevas criaturas. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra cuando entra a ti, hoy esa palabra entra a ti y esa palabra no va a salir vacía. Esa palabra viene a transformar nuestra vida, viene a hacer algo diferente. Hoy no vas a quedar igual como ayer. Hoy es una nueva condición. Hoy es una nueva vida. Ezequiel 12:25 en la parte A dice, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, hoy, Dios hablará y cumplirá hoy lo que nos ha prometido. Así lo dice Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Será que las palabras de Dios pasarán de lo que nos ha prometido? No. Tenga la certeza en las promesas de Dios. Dios reafirmado hoy su convicción y su seguridad para que crean. Para que todavía quedan todavía 16 días para usted ver la gloria de Dios. Para que ese milagro se efectúe, esa sanidad. Libérese financieramente, restaure ese hogar, te sane emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Hoy quedan 16 días. Y Dios le está diciendo, mire, yo puedo actuar hoy, pero puedo actuar mañana. Confía en mí, espera en mí, porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que acerquémonos a Dios en esta mañana. Amado Dios y Señor, queremos darte gracias.
porque tú eres ese Dios benevolente, grande, un Dios soberano sobre nosotros, un Dios que no fluctúa ni cambia, sino que permanece para siempre. Aquel que ha prometido y se sostiene en sus promesas. Aquel que entonces todo lo que ha dicho en él y sus promesas son en él el sí y en él amén. Palabras de vida, palabras de fortalecimiento y verdad. Por eso nos sustentamos en su gracia y en su misericordia. Por eso hoy entonces decimos, Señor, aquí estamos para vivir conforme a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos sean abiertos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Recuerden que les amamos mucho, tiempo de ayuno. Nos vemos a las 7 de la noche para que entreguemos nuestro ayuno en un tiempo de alabanza. Que Dios les bendiga grandemente. Chao.